Pues buen día para todos, bienvenidas y bienvenidos a esta primera entrega de este podcast. Para los que no me conocen, yo me llamo Cristian Padilla, soy ingeniero en sistemas computacionales y me dedico a ser docente e investigador universitario. Tengo además un diplomado en prevención del suicidio por la Asociación Mexicana de Suicidología, de la cual soy socio desde 2019. ¿Y por qué te cuento mi formación? Porque en este primer capítulo vamos a tratar sobre la prevención del suicidio, te diremos algunos mitos y realidades y te vamos a dar algunos consejos de cómo puedes ayudar a un familiar o a un amigo si se encuentra en riesgo. A pesar de mi formación, yo no podría grabar este podcast sin la asesoría o la guía de una persona que se dedicara enteramente a tratar con pacientes en riesgo suicida y que tuviera una formación específica en ello. Por esto, quiero agradecer a mi amiga la psicóloga Ruth Cabrera, que el día de hoy nos acompaña, pero me gustaría que ella misma nos platique un poco de quién es y además, pues de su trayectoria. Muchas gracias, Ruth, por acompañarnos. Pues, ¿quién soy? Es una pregunta compleja, bonita desde mi punto de vista e importante. Pues soy una mujer originaria de León, Guanajuato. Soy una mujer emprendedora, una mujer apasionada, que me gusta aprender cada día cosas nuevas, tanto en el ámbito profesional como en mi vida cotidiana, ¿no? Eh, ¿A qué me dedico? Pues bueno, de profesión soy psicóloga desde hace 20 años, egresada de la Universidad de Guanajuato. También soy terapeuta de familia y pareja, egresada también de la Universidad de Guanajuato. He estudiado terapia cognitiva conductual, sobre adicciones, sobre suicidio, terapia de danza y movimiento. Y actualmente estoy estudiando un diplomado sobre terapia de pareja y familia de la Escuela de Milán, que es muy interesante este tema. Y trabajo en mi consulta privada desde hace 20 años y también trabajo actualmente para la Secretaría de Salud. Pues nuevamente muchas gracias, Ruth, por tu tiempo y por ser parte de este proyecto en su primer capítulo. Indudablemente, hablar de suicidio es un tema que a muchos les causa controversia, pero está comprobado que hablar de suicidio no hará que alguien se suicide. Por el contrario, las personas pueden encontrar soluciones y un espacio para ser escuchados. Y justo con esto, y para comenzar de lleno con el tema, quisiera compartirles una serie de mitos y de realidades sobre el suicidio que nos comparte la Asociación Mexicana de Suicidología en su página de Facebook. El primero es precisamente esto. Hablar de suicidio es una mala idea y puede interpretarse como un estímulo. La verdad es que dado que hablar de suicidio es un estigma alrededor del mundo, las personas que lo contemplan no saben quién los puede escuchar. Hablar del tema les puede dar a estas personas mucho más tiempo para razonar su decisión. El segundo mito que se dice es: solo las personas con trastornos mentales son suicidas. Error. El suicidio sí nos hace darnos cuenta que alguien atraviesa por una infelicidad profunda, pero no necesariamente debido a un trastorno mental. Muchas personas han vivido con un trastorno mental toda su vida y nunca fueron afectadas por un comportamiento suicida. Tercer mito importante. Quienes hablan de suicidio en realidad no lo quieren hacer o solamente quieren mostrarse dramáticos. Falso, y este es uno de los mitos que nos lleva a muchos problemas. Quienes hablan de suicidio pueden estar pidiendo ayuda o apoyo. Un número significativo de personas que contemplan el suicidio presentan ansiedad, depresión y pueden considerar carecer de otra opción. Además, la mayoría de las personas que cometen suicidio lo avisan desde mucho antes con señales que sabemos o debemos de saber escuchar. Para que nos puedan comentar más a detalle, me gustaría que Ruth nos pudiera definir precisamente qué es el suicidio desde un punto de vista psicológico, qué fases implica y por qué es importante conocer que no todos están en ese mismo semáforo de riesgo. Hay etapas en el riesgo suicida y vamos a poder determinarlas. ¿Nos puedes contar un poco, por favor, Ruth? Bueno, primero me gustaría mencionar que el suicidio es la tercera causa de muerte a nivel mundial entre los jóvenes de 15 a 19 años de edad. Es un fenómeno que ocurre en una persona, ya sea en una situación óptima o en una situación vulnerable, que consiste en el acto de quitarse la vida. Y no necesariamente la persona
padece de alguna enfermedad mental. Esto puede ocurrir ante situaciones vulnerables, por ejemplo, ser migrante, ser refugiado o pertenecer a un grupo étnico, por ejemplo, ¿no? También ocurre ante situaciones de crisis. Pueden ser crisis normales de la vida, como el pasar de la adolescencia a la adultez, o ante una crisis financiera, por ejemplo, o cuando ocurre una ruptura familiar o amorosa. Y también pudiera pasar en ciertas personas cuando se afrontan a una enfermedad crónica o terminal. Para ellos las experiencias están relacionadas con conflictos o son estresantes, por ejemplo. Entonces, desde ahí también las personas que han sufrido algún abuso sexual o violencia pudieran estar en este riesgo de suicidio. Hay que diferenciar también que una cosa es la ideación suicida, la tentativa suicida y otra la consumación del suicidio. Así es, Ruth. Bueno, aprovechando como nos comentas, existen tres fases dentro del fenómeno del suicidio. La primera es la ideación suicida. Esta hace referencia al pensamiento de una persona en provocar su propia muerte. Después viene la tentativa suicida, que se define como la autolesión con un resultado tal vez no fatal, acompañado de evidencia explícita o implícita de que la persona tenía la intención de morir. Finalmente, pues ya viene el suicidio consumado, que hace referencia a la muerte autoinfligida con evidencia explícita o implícita de que la persona tenía la intención de morir. Sin duda es un tema por demás complejo, muy difícil de entender, que para poder estudiarlo necesitas bastante tiempo, bastantes años. Indudablemente pueden estar pasando muchas cosas por la mente de las personas que están atravesando por estos casos. ¿Nos pudieras compartir qué pueden estar pasando estas personas, Ruth? Porque no es lo mismo al final querer morirse que querer matarse, ¿no? Son situaciones diferentes. Entonces, ¿qué atraviesa una persona que está pasando por estos síntomas? ¿Qué ocurre en una persona que tiene estas ideas o que ya tiene una tentativa? Pues está viviendo situaciones estresantes que le producen sentimientos ambivalentes, tanto de querer vivir como de no querer vivir, también depresión, desesperanza, ideas de no valer nada, de querer morir, y que se siente con poca capacidad para hacer un afrontamiento ante la vida. Es imposible también identificar una causa única de esta conducta, pero sí es posible que podamos diferenciar entre factores biológicos, genéticos, psicológicos, factores familiares o factores en su historia de vida o de su propia situación sociocultural que le generan una vulnerabilidad en esa persona y entonces lo hace más susceptible a poder presentar la conducta suicida. Ruth, una de las preguntas que más me hacen a mí es, si alguien me lo dice que se quiere suicidar, ¿qué debo de hacer? O sea, ¿cómo debo de actuar? No sé si nos puedas apoyar con esta parte. Es importante, por ejemplo, nunca juzgar ni verbalmente ni de manera no verbal las ideas o las razones por las que está considerando quitarse la vida. No hay que reprocharle. ¿Cómo puedes decir eso, por ejemplo? No hay que hacerlo. No criticar, no discutir, no argumentar todas las razones por las que debiese de vivir. Tampoco ser sarcástico ni desafiarlo. Y siempre es importante tomar lo que nos está diciendo como algo serio. No es una tontería, no es una enfermedad, ¿sí? Es una situación por la que está pasando la persona donde ya no está pudiendo en ese momento resolver la problemática que tiene. Y no importa si la problemática es sencilla o es muy compleja, la cuestión es que en ese momento cognitivamente la persona no está pudiendo responder a esa situación. Por lo tanto, no hay que minimizar
sus razones. Por ejemplo, decirle, eso sería tonto. Entonces, o ya se te va a pasar. O sea, esto sería minimizar lo que está viviendo su sentimiento. Entonces, eso no va a ayudar. Al contrario, puede la persona sentir que está haciendo una carga porque no se le está entendiendo. Es importante no entrar en pánico, aunque es difícil a veces hacerlo. Y no conviene prometer que esta conversación va a ser confidencial al final. No podemos quedarnos con ello. Entonces en ese momento sí hay que decirle a la persona que él es importante y que lo que le está sucediendo es importante y que por lo tanto hay que hablarlo con algún miembro de su familia o, como lo dije anteriormente, con, pues, con la psicóloga de la escuela, con el tutor, con el maestro, con el director, ¿sí? No hablar de nuestros problemas personales, no ponernos como ejemplo, ¿sí? Porque la cuestión es que él es el que no sabe cómo resolver el problema. Entonces decirle cómo lo hacemos nosotros no le ayudaría mucho. Y lo puede hacer sentir que no lo estás escuchando o que no lo estás tomando en cuenta o incluso pensar que él es un tonto, aunque esa no sea tu intención. Bien es importante que si ya nos está diciendo que ha tenido estos pensamientos, hay que explorar un poco más y preguntarle si ya lo ha intentado. Si ya lo ha intentado, cosa que nos daría mucho miedo preguntar y que nos dijera que sí, pero es necesario preguntarlo porque es la única manera que tenemos para salvaguardar su vida. Hay que preguntarle cómo lo ha intentado, qué es lo que ha hecho, cuántas veces lo ha hecho. Claro, esto de una manera pausada y escuchándolo, o sea, no tampoco es como pregunta recetaria, ¿no? O sea, es escuchar y en base a lo que escuchamos preguntar, ¿no? Si nos dice, sí, ya lo he intentado 3 veces, ¿sí? Pues si a mayor cantidad de veces de intento, mayor riesgo, ¿no? Si nos dice que no lo ha intentado, pero estos pensamientos son muy constantes, sí está en riesgo, pero sería más un riesgo moderado, pero aún así hay que ayudarlo. Si nos dice también que sí lo ha intentado, hay que preguntar el método, porque es importante saber la letalidad. Aunque sin duda es un tema muy complicado y que definitivamente se tiene que afrontar de esta manera, ¿cómo podemos hacer para protegernos nosotros? Porque también es verdad que de alguna manera nos vamos a poner en un riesgo emocional. ¿Y qué debemos de hacer para protegernos nosotros, ¿no? Que no nos vaya a ocasionar algo también a nosotros que después vaya a traer consecuencias. Si nos menciona o nos llama en ese momento de crisis, pues también es importante que nosotros nos protejamos. Entonces, si sabemos eh, el teléfono de sus papás o el domicilio de sus papás, pues hay que hablarles y irle a apoyar, ¿no? Pero también podemos hacer otro tipo de estrategias, como por ejemplo en lo que llegamos para apoyarle, seguimos en llamada con él, pero pedirle a algún amigo familiar, sabes que háblale al 911 porque me está mencionando Juan que ahorita está pensando en quitarse la vida y que ya tiene la cuerda ahí, ¿no? Entonces, tanto tú puedes servir de apoyo, pero te puedes ayudar de servicios que tenemos en el estado. Es importante mencionar que todas las salas de urgencia cuentan con camas y un espacio para la atención de la prevención del suicidio. Y entonces, en toda área de urgencias, los médicos están capacitados para valorar al paciente y en base a lo que observen en ese momento determinarán qué tipo de atención brindarle. También quisiera mencionar que cuando ya hubo consumación de suicidio, pues es importante que la familia busque apoyo psicológico, tanto para elaborar el duelo como para trabajar una muerte en esta circunstancia, ¿no? Porque ello nos va a ayudar también a prevenir otros suicidios. A través de los estudios se ha observado que las familias donde ya hubo una consumación de suicidio
es muy probable que otro familiar pueda tener ideas de suicidio o tentativas. Entonces, por ello sí es importante trabajar esta situación o suceso que vivió esa familia o que vivieron un grupo de compañeros de escuela, por ejemplo. Pues como pueden ver, era sumamente importante que pudiéramos sumar a Ruth a este podcast, puesto que tiene un aprendizaje enorme en el tema y nos pudo compartir muchísimas cosas. Yo te agradezco muchísimo, Ruth, que puedas estar aquí, y también te quisiera pedir, por favor, que nos puedas compartir cómo te podemos contactar en caso de que alguien necesite o esté en riesgo para que la audiencia pueda saber qué hacer, ¿no?, al respecto. Te agradezco, Cristian, la invitación. Muchas gracias. Es un placer, es un tema pues importante y que a mí me fascina y me gusta trabajar. Por ello tengo ya casi 20 años trabajando tanto suicidio como adicciones. Claro, con gusto. Bueno, les recuerdo, mi nombre es Ruth Cabrera Rojas. Estoy en la ciudad de León, Guanajuato. Mi número de contacto es 477-139-4484. Es donde me pueden localizar, ya sea tanto en llamada como vía WhatsApp. Te agradezco mucho que hayas podido escuchar esta primera entrega, este primer capítulo de podcast. Me gustaría mucho, por favor, que me puedas agregar en tus comentarios qué te gustaría que tocáramos de temas, qué temas te agradarían, si te agradó el podcast, si no te agradó, qué mejorar o qué no mejorar. Muchísimas gracias. Recuerda que mis redes sociales son Cris Padilla MX para todo, para Twitter, para Instagram, para Facebook. Gracias y que tengas un buen día, y recuerda cuidar tu salud mental, porque el suicidio no es un juego. Muchísimas gracias.